Queridos hermanos, un saludo muy cordial. Volvemos a nuestras reflexiones, el Evangelio del día. Hoy nos corresponde meditar sobre un pasaje del Evangelio de San Juan, que dice: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en este Evangelio, que es un poco continúa y nos habla también, continúa el Evangelio de ayer, nos vuelve a decir sobre el Paráclito que nos va a enviar Jesús, del Defensor que viene, que es el Espíritu Santo de verdad. Y nos hace una advertencia también que me parece importante. Esto de la excomunión, dicen, los excomulgarán de la sinagoga. Es decir, los echarán fuera de la sinagoga. Esta expresión da esa muestra de que será radical el desprecio que muchos van a tener por seguir a Cristo. Recordemos que los judíos no era simplemente su religión, era su vida. Es decir, un judío era de raza y de religión. Ser judío implicaba no solo la alabanza a Dios o la creencia en Dios, era toda su vida, toda su realidad. Entonces la excomunión de un judío no solamente significaba que no podía dar culto a Dios, sino que también es como que lo expulsaran de su patria, de su nación, de su raza. Y esta palabra la usa el Señor para significar lo que puede provocar el seguimiento de Cristo a veces. Ese seguir a Cristo de una manera radical puede ocasionar que a nosotros, en nuestros ambientes, en nuestras familias, en los círculos que nos movemos, muchas veces nos puedan llegar a despreciar, nos puedan llegar a expulsar, incluso puedan llegar a tener juicios, a tratarnos mal por seguir a Cristo. Y a todo esto el Señor nos dice que no debemos tener miedo. No debemos tener miedo porque la verdad siempre es la verdad y tarde o temprano es la que brilla. Por eso no debemos acomodarnos al mundo, a las apariencias, al error también. Porque como dice aquí, incluso algunos pueden pretender dar culto a Dios matando a los discípulos del Señor. Y vemos que no es así. Pero la razón es simple, porque no lo conocen a Dios. Y la gente en el mundo que no conoce a Dios, que ni siquiera ha oído hablar de Él, o más bien dicho, ha oído hablar, pero no tiene una experiencia mínima de Dios, porque no ha querido, porque Dios siempre está llamando. Claro que va a creer que actúa bien, despreciando lo de Dios, despreciando lo sagrado, despreciando a quienes siguen los preceptos del amor. Y eso se ve mucho en estos días, mucho en estos tiempos. La fe es ridiculizada, atacada, dentro de los mismos círculos de creyentes. Y es porque se está acomodando al mundo. Y es, aunque no es una expulsión o una expatriación o una condena, pero si uno nota que en muchas sociedades, muchos círculos ha habido este ataque a nuestra fe, al seguimiento de Cristo, al seguimiento del amor. O cuántas veces se valora más el pecado que la virtud. La gente no está empeñada en ser virtuosa, más bien se deja llevar por sus impulsos y se meten en pecados en los que se regocijan, se complacen y no tienen la intención verdadera de cambiar. Y eso, mis hermanos, nos puede pasar a nosotros si nos acomodamos. Pero el Señor nos dice claramente
que si de verdad somos sus seguidores, si de verdad hacemos que el Espíritu Santo fructifique en nosotros, la persecución, la expulsión, la no comprensión nos va a llegar, en mayor o menor medida, pero que estemos tranquilos porque Él está con nosotros, porque Él lleva nuestra vida y Él nos quiere a su lado siempre, y que más bien cuando nos pase, estemos claros que Él nos ha advertido, para que demos gloria a Dios y demos gracias porque hemos podido sufrir un poco por el reino de los cielos, por llevar a los hombres a Dios, porque esos mismos hombres que nos pueden atacar, en la gracia del Señor, un día podrían llegar a Él, y por eso también debemos dar siempre este testimonio del verdadero seguimiento de Cristo, con fe, con esperanza, con radicalidad. Pidámosle a la Virgen María que nos acompañe en este caminar de radicalidad en el Señor. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.